Muchas gracias, doctor. Bienvenidos a todos ustedes los participantes. Qué linda noche. Pues aquí nos convoca para poder iniciar en esta nueva sesión, en estas clases sincrónicas. Y vamos a ver dos unidades, las dos últimas que nos convocan para esta materia, que es la construcción del diseño curricular por competencias y la última, que son los niveles de concreción del currículum. En el diseño curricular por competencias hay unas diferencias en lo que es la elaboración del currículum, muy diferente a lo que es el currículum tradicional. En este sentido, vamos a ver algunos puntos importantes como las fases en la cimentación del diseño curricular, organización y planeación, qué es capacitación, qué es el estudio del contexto, cuáles son los nodos problematizadores para elaboración del diseño curricular por competencias, así también el perfil del egresado, perfil profesional, la estructura curricular, el diseño de contenidos, la gestión de calidad, los cambios en este sentido en la gestión de calidad, en el diseño curricular y la docencia, los cambios en la gestión institucional y elementos a considerar en la planeación del currículo. En los niveles de concreción vamos a ver estos tres niveles que sí son importantes a tomar en cuenta. Yo había lanzado una pregunta que es ¿qué entendemos por currículum? Entonces ya tengo abiertas aquí eh, el WhatsApp para que ustedes puedan contestar y que ustedes entienden por esta palabra, ¿no? ¿Verdad? Que a veces se nos hace complicado. Algunos dicen, bueno, es un documento que tengo que presentar en la universidad. A ver, ¿qué entendemos por currículum? Y así, de acuerdo a la lectura que ustedes han tenido también en estos días, puedan contestar. Si alguien quisiera, por favor, levantar la mano o en todo caso puedan participar a través del WhatsApp, que creo que es ahí donde podemos leernos todos también. Entonces voy a pedir, por favor, que puedan estar aquí presentes. ¿Alguien? Si pudiera, por favor. No veo manitos levantadas. O tal vez por el WhatsApp. Ya somos varios participantes. ¿Alguien quisiera, por favor, que pueda levantar la mano para habilitar el micrófono también y así poder participar? Bien, aquí tenemos a Tati. Muchas gracias, Tati. También una de las puntuales en esta noche. Dice, es una carta de presentación personal sobre las capacidades que tenemos o hemos adquirido. Eso es muy bien, es el currículum vitae. ¿Alguien más quiere, por favor, comentar qué es currículum? Jorge dice, considero que la palabra currículum puede entenderse como un contenido de competencias y presentación profesional. Está muy bien, tiene que ver con eso. Unas dos participaciones más para poder considerar. Freddy nos dice, es un documento en el cual se detallan los datos generales de estudios y experiencia laboral. Perfecto. Freddy, ¿alguien más quisiera por favor decir? Es un plan de estudios de algún área. Bien, Fidel, ya nos estamos aproximando, compañeros, colegas. No sé si alguien tiene algo más, alguien más que aportar. Gus nos dice, es el conjunto de experiencias planificadas, lo cual se conforma en un plan de estudio que contiene actividades organizadas de enseñanza para ayudar al estudiante. Gracias, Gilmar. Y dice también, Tati, son las actividades que realizamos en clases. Juan nos dice, es la organización sistemática de principios de aprendizaje y mediación. Bien, muy bien, estamos por ahí. Es la carrera de la vida, sí, muy bien. Muy bien, vamos a seguir recibiendo y recepcionando. Es un programa de estudios, tiene que ver con programa de estudios, tiene que ver con organización, tiene que ver con actividades, tiene que ver con experiencia de aprendizaje, tiene que ver con esto que están diciendo ustedes, trayectoria. Bien, hay una diferencia entre, aquí dice Alejandra, el currículum es el documento donde se encuentra la información básica y la experiencia laboral que tuvo a lo largo de su vida. Exactamente, ese es el currículum de una persona. Un conjunto de experiencias, nos dice Janet, sujeto entre ellas a laborales, educacionales y vivenciales. Nos está diciendo Jonah,
es una trayectoria profesional, es un resumen de los datos personales. El plan, un camino de tipo de cultura, nos dice Pau, educativo y social, cuyo fin fundamental es preparar a los educandos para la participación activa en la sociedad. Está bien, muy bien, conjunto de conocimientos, dice Marlene, y experiencias que una persona tiene que ver con eso. Es un historial de datos personales y profesionales. Es un documento que resume toda la historia y estudio, experiencia que se presenta, laboral que se presenta. Vladimir nos dice, bueno, eso nos dijo Machi, Vladimir nos dice la información basada en la experiencia de transcurso académico. Samedi nos dice es un conjunto de elementos, contenidos, actividades, objetivos que se llevarán a cabo en una materia determinada. Y Marlene nos dice son contenidos o planes de estudio organizados sistemáticamente diseñados para lograr un propósito, objetivos y competencias. Muy bien, muchas gracias por los aportes y vamos a ir trabajando un poco en la diferenciación. En primer lugar, en la educación es muy diferente. Todos tenemos un recorrido, ¿no? El término currículum viene de ese recorrido que hace la persona durante toda su carrera profesional. Este recorrido que hacemos, como dijeron varios de ustedes, tiene que ver con un esfuerzo personal a través de los logros que ha adquirido. Y eso se llama el currículum vital. Pero en educación, esto viene como esta carrera que hace el estudiante en su vida profesional. Hay algunos aportes que ustedes han dicho y que tiene que ver, voy a ir encerrando algunas palabras muy buenas que hablan acerca de plan, que hablan acerca de trayectoria, de experiencia de aprendizaje, transcurso de la vida académica, contenidos, planes y organizados, nos dice Marlene, cuyo objetivo es el desarrollo de competencias, programas y planes de estudio, exactamente. Esto que nosotros llamamos currículum podríamos decir, es un documento normativo. Es decir, por este camino va a recorrer esta universidad, por este camino va a recorrer la universidad en esta área, por decir en el área de ciencias sociales, en el área de las ciencias de la salud. Estas son los fundamentos básicos que vamos a considerar como universidad. Nosotros como Universidad Adventista tenemos una identidad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se plasma eso? En este documento, en este recurso normativo que permite que regular los procesos y el desarrollo del curricular de una universidad, pero no solo de una universidad, sino también de una carrera. Y dentro de la carrera están las materias o lo que llamamos también módulos, ¿verdad? Esta palabra que imagino muchos han escuchado y forma parte de la propuesta modular. Entonces, ¿qué es en realidad el currículum? Es una forma, es todo esto que nosotros Steinhaus nos está hablando, que en definitiva es un camino, es una forma de comunicar los elementos esenciales, los programas que debe de desarrollarse en la escuela, en la universidad, y que permite, obviamente, representar y presentar las propuestas que se tienen pensadas. Cada universidad, aquí en Bolivia, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, en el país entero, tiene una propuesta curricular, eso implica una filosofía de vida, una visión, ¿verdad? Cada universidad tiene definido su visión, qué es lo que desea hacer y qué es lo que quiere hacer. A través de la visión, la misión se presentan también aquello que llamamos los principios, ¿verdad? Que rigen la forma de entender la universidad. Entonces, ¿dónde se presenta eso? En este documento que se llama currículum y que especifica claramente, como dice Díaz Barriga, elementos importantes que están estructurados y que nos hacen referencia a aquellos fines que quiere conseguirse en el aprendizaje. Y obviamente, también currículum es este proceso de organización sistemática que permite convertir estos principios de aprendizaje y mediación de los planes de trabajo
y también las actividades y los recursos de información y evaluación. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra que me parece interesante? Es organización sistemática. En los años 40, 30, cuando todavía la escuela era muy tradicional, esta palabra no, como que esta palabra no se trabajó, ¿no? Pero sí habían ya algunos organizadores de las propuestas curriculares que dijeron, bueno, en matemáticas se tiene que llevar estos contenidos. En las áreas de las ciencias sociales, estas, ¿no? Estas son las materias en biología. En fin, así se organizaron los colegios, las escuelas y las primeras universidades en el mundo. Entonces, ¿y qué es un diseño curricular? Ese es un constructo coherente que responde a un objetivo en el cual se promueve estos aprendizajes para que los estudiantes puedan asimilar estos procesos. Entonces, para hacer un currículum existe un diseño, ¿no es cierto? Es igual que cuando se habla de una casa, ¿no? Queremos construir, los que son arquitectos, para eso tenemos que elaborar un plan, ¿verdad? Y ahí se tiene que considerar el plano y después se tiene que convocar a los constructores para elaborar, y ya no solamente el plano está en un diseño, sino ya se hace realidad en el lugar donde se va a construir. Y para eso yo necesito a los constructores, a los peritos, a los expertos que nos van a ayudar a construir el diseño curricular. Antiguamente el diseño curricular era construido solamente por estos expertos, pero ahora con la propuesta de por competencias es muy diferente. ¿Cuáles son las fuentes del currículum? El currículum está sustentado en fundamentos filosóficos, epistemológicos, psicológicos y también sociológicos y pedagógicos y didácticos. Un poco quiero mostrarles esto acá, que responde a algunas preguntas. Por ejemplo, en el área sociológica, ¿qué tipo de necesidades sociales va a responder esta carrera que yo voy a plantear? Por decir, yo quiero plantear un experto en marketing digital, que es ahora el boom de las carreras en las ciencias empresariales, ¿verdad? Está y vamos a desarrollar una carrera nueva. Por eso tenemos que contestar a una pregunta que significa qué contenidos teóricos van a tener esta carrera. Por ahí en la especialización yo requiero que este joven que va a estudiar esta carrera de marketing digital me presente una propuesta, me presente un proyecto, entonces tendré que enseñarle cómo hacer un proyecto. Quiero que en el futuro él desarrolle en su saber hacer, digamos, en un laboratorio de computadoras en las redes sociales presente propuestas que permitan el desarrollo de sus capacidades. Entonces, todo esto nos muestra lo que es el marketing digital, obviamente, ¿no? Pero también en el área pedagógica es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se va a enseñar? ¿Cuáles van a ser las metodologías que se van a utilizar para enseñar este futuro profesional? ¿Qué áreas de la didáctica se van a desarrollar? No es la misma didáctica, yo no puedo pretender enseñarle desde una pizarra, ¿no es cierto? Tengo que enseñarle a través de un laboratorio de computación. Este joven tiene que estar sabiendo y proponiendo cosas nuevas y por lo tanto aún los docentes tienen que estar motivados a estos. Entonces, fíjense cómo el plantear carreras nuevas, diseñar el currículum implica un rever
del área de aprendizaje. Por ejemplo, esta gran pregunta, ¿no? ¿Qué área o qué línea o teoría de aprendizaje va a considerar? Algunos se pueden basar en una área, en otra área. Todo eso hay que ir contestando en el proceso de realizar una propuesta curricular. Y obviamente, considerando esto, vamos a ver un poco cómo eran y cómo han sido, digamos, los diseños curriculares en el mundo, cómo se han desarrollado. Y como les digo anteriormente, obviamente era el modelo tradicional. ¿Qué se hacía? Se decía, bueno, ahora vamos a plantear la carrera más necesitada, el médico, ¿no? Entonces queremos médicos porque en nuestros países hay necesidad de doctores. Bueno, entonces se convocaba un grupo de expertos y se hacía un currículum tradicional en base a qué? En base a objetivos, ¿no? En base a objetivos tradicionales. Estos objetivos, incluso hubo un destacado eh, eh, pedagogo, Bloom, que sacó una lista de cómo se deberían plantear las carreras en base a objetivos, ¿no es cierto? Entonces, más allá de lo que el estudiante tenía que hacer, era lo que la carrera en sí tenía que cumplir en relación a las necesidades de las exigencias de los curriculistas, ¿no? Entonces, un programa era más importante que las necesidades del estudiante. Había mucha separación entre la teoría y la práctica. No sé cuántos a sus papás, ustedes que son generación milenio, algunos, han escuchado, o los que hemos nacido en los siglos pasados, podemos decir, ah, no, yo aprendí recién a ser un buen profesional cuando ejercí mi carrera y entré al banco, o entré a ser doctor, o entré a hacer a mi práctica laboral era muy diferente a lo que me enseñaba, porque existía este divorcio entre lo que es teoría y de lo que es práctica. Entonces, solamente un grupo de científicos selectos, estos diseñadores del currículum, se juntaban, expertos, que algunos, incluso les cuento que las carreras profesionales eran copia de algunos otros modelos que traían de otros países. En un principio eran europeos, ¿no es cierto? Porque ahí estaban las primeras universidades, entonces dijeron, vamos a enseñar tal cual se enseña en Europa, tal cual se enseña en Estados Unidos o en otros países desarrollados. Nosotros solo tenemos que hacer una copia. Y se buscaba docentes expertos y ahí se quedaba el currículum, ¿no es cierto? Entonces, era una visión muy sesgada y no tomaba en cuenta las necesidades de la realidad de cada país. No es lo mismo ser un médico en Bolivia que ser un médico en otros países desarrollados, ¿no es cierto? Entonces había que considerar algunas áreas que no se tomaron en cuenta y este cuadrito nos muestra mucho de cómo era la educación bancaria, ¿no? Un docente o los famosos catedráticos han debido escuchar. Catedrático que sacaba la hoja y que les daba a llenar las mentes de los alumnos. Y muchas veces nosotros también hemos pasado eso, ¿verdad? De ser, ya, saca la hoja del examen y a repetir de memoria aquello que el doctor, el licenciado, el ingeniero ha dicho, entonces tenemos que tal cual y debemos estudiar para el examen. Pasaba el examen y todo el mundo se olvida, ¿verdad? Lo que se ha desarrollado durante en la clase, entonces había una educación mucho más memorística, ¿no? Memorística, una educación, como hemos visto, realmente bancaria, ¿no? Que algunos pedagogos en los años 70, 80 criticaron, ¿no? Y fueron controversiales, como por ejemplo Freire, ¿no? Que también fue uno de los revolucionarios, dijo, en realidad la educación no es privilegio de unos cuantos, tiene que ser para todos, ¿no? Nadie educa así, así mismo todos nos educamos en el medio donde estamos, ¿no es cierto? El modelo constructivista que surgió, digamos, un poco en respuesta a este modelo tradicional, nos muestra una propuesta diferente. Fíjense en esta diapositiva por disposición oficial, dice el de catedrático, tenemos que dejar que piensen y construyan el conocimiento por sí mismos. Y no duele, decían los estudiantes que estaban acostumbrados a la educación tradicional. Y obviamente esta es la palabra que nos convoca cuando estamos hablando del diseño curricular
constructivista, ¿no? Construcción del conocimiento. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo fue? ¿Y de qué trataba? Y los fundamentos del diseño curricular eran considerando lo que era lo importante, saber desarrollar el pensamiento crítico, decían, ¿no? Ya no es solamente que el estudiante repita de memoria todo lo que el director o el doctor, el ingeniero, el licenciado le dice, tiene que saber pensar, tiene que saber desarrollarse en un medio sociocultural y la educación ya no estaba centrada solamente en el docente, tenía que estar en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, que fue un modelo revolucionario y obviamente permitía esta construcción de la persona, pero también la construcción del conocimiento en un ámbito. Por eso es que se desarrollaron más metodologías, este enfoque permitió que una didáctica sea mucho más dinámica, que se incluyan ejercicios y experiencias de aprendizaje, y esta palabra quedó grabada en muchas mentes, ¿no? El famoso aprendizaje significativo. Entonces el constructivismo tenía como una fuente, una teoría educativa, la construcción de conocimientos. Estos enfoques constructivistas venían de esta área psicogenética, cognitiva, el desarrollo de sus capacidades, del área cognitiva intelectual, ¿no es cierto? Y obviamente los tipos de aprendizaje eran el desarrollo cognitivo, cómo el alumno piensa. Entonces ahí se desarrollaron estas neurociencias que ahora están muy de en boga y obviamente el concepto de descubrir el aprendizaje, ¿no? Que el alumno pueda solucionar problemas de la realidad, pero que aprenda a pensar, aprenda a desarrollar, aprenda a construir su propio conocimiento. Esta fue una de las propuestas interesantes que desarrolló el constructivismo. Entonces, los curriculistas que hicieron es considerar estas grandes, pudiéramos decir, fundamentos del currículum y obviamente estos grandes aportes que nos desarrollaban para que, decían, ¿no? Todo ser humano tiene un esquema de conocimientos, tiene un bagaje de conocimientos que hay que considerar. Y para eso tiene que incluirse la forma de poder desarrollar en tanto el aprendizaje promueva una significación en la persona, ¿verdad? Y también estos aprendizajes, como habíamos dicho, significativos y centrados en el propio desarrollo de la persona. El enfoque constructivista vincula el que enseñar y con el cuándo enseñar. Entonces se desarrolló, sí, por objetivos, pero se desarrollaba mucho más las metodologías, el cómo enseñar. Se formó a muchos docentes en esta área. Y obviamente en nuestro país, a través del enfoque constructivista, se hizo una reforma, la reforma educativa, que permitió un rever de la educación tradicional a esta educación constructivista que permitió una mejora, digamos. Algunos docentes decían, no, bueno, me pueden decir que yo haga constructivismo, pero yo voy a seguir con mi enfoque tradicional. Pero lo que sí cambió fue el enfoque de plan de clase. Entonces, los docentes tuvieron que presentar un plan de clase mucho, mucho, mucho más incluido con actividades de aprendizaje, metodologías innovadoras que permitían al estudiante ser partícipe de su propia construcción del conocimiento. También ya no estaban solamente en temas generales, ¿no? Sino se sistematizaban en unidades de aprendizaje. No sé cuántos han estado en esas clases donde el profesor ponía objetivo, se desarrollará tal objetivo, se desarrolla tal unidad con tal tema, y esto es lo que vamos a ver en el enfoque constructivista. Entonces, todo proceso educativo pasaba por esta planificación. Los constructivistas decían, no, tenemos que promover un aprendizaje que permita desarrollar capacidades. Por lo tanto, debemos plantear a través de un contenido, de una evaluación, de un objetivo, ¿verdad? Y estos contenidos estaban desarrollados en estos contenidos conceptuales, porque toda ciencia tiene conceptos, se desarrollan a través de capacidades de un concepto, ¿no? De un concepto que es, por ejemplo, el marketing, volviendo al ejemplo, ¿no? Actitudinales y procedimentales.
lo procedimental era con el famoso saber hacer que estamos ahora desarrollando. Y ahora el diseño curricular por competencias ya no es solamente enfocado en el alumno y en el saber conocer, porque el constructivismo desarrolló mucho el saber conocer, sino en el saber ser, en el saber convivir y en el saber hacer. Estos 4 elementos importantes que son, digamos, los principios que rigen el diseño curricular por competencias, convocó no solamente a expertos curriculistas que dijeron, bueno, ya no vamos a hacer la copia de Europa ni la copia de Estados Unidos para plantear una carrera en Bolivia, necesitamos ahora personas profesionales, pero también debemos consultar a los egresados, debemos consultar a los empleadores, debemos consultar a los propios estudiantes de cómo podemos organizar el currículum para plantearlo de acuerdo a las necesidades que tiene el medio, porque era una desestructuración completamente diferente a lo que el constructivismo planteaba. ¿Cuál es la diferencia entre el currículum tradicional y el complejo basado en competencias? Los contenidos del currículum por competencias son en base a temas, ¿no? En cambio, el currículum por competencias es en base a un problema. ¿Por qué? Porque queremos que el docente le diga al estudiante, bueno, mira, hay un problema en nuestro país. Existe una necesidad de resolver un problema que la sociedad está requiriendo. Entonces, no solamente un problema que tiene que ver, sino con las áreas que necesita desarrollar ese profesional. Por otro lado, las asignaturas en compartimientos sin relación con la realidad, ¿no? Eran materias que muchas veces ni siquiera había una relación de la materia anterior con la anterior y la anterior. A veces, no sé cuánto les ha pasado que el docente que explicó de una forma, el docente en otro semestre explicó de otra forma, era el mismo contenido, entonces ni siquiera se revisaban los contenidos de las materias, ¿no? En cambio, el currículo por competencias está basado en núcleos problemas que integran estos saberes, ¿no? El saber hacer, el saber convivir, el saber ser y el saber hacer, ¿no? Por otro lado, se potenciaba los saberes académicos, era el mejor alumno del currículo tradicional, era el que conocía, el que sabía, el que memorizaba. En cambio, en este currículum por competencias es una articulación de estos saberes y cómo estos saberes pueden impactar en el desarrollo de la persona, ¿no? Y obviamente basado solamente por académicos y no, el diseño curricular está fundamentado en relación a las necesidades del entorno social. Y en este sentido, no solamente social, sino también, pudiéramos decir, del requerimiento de los empleadores, ¿cierto? Los empleadores, aquellos empresas, instituciones, hospitales, donde el futuro profesional va a desarrollar sus talentos y sus capacidades. Entonces, el currículum por competencias considera 2 puntos importantes, las capacidades y las actitudes que debe tener el estudiante, porque ahora ya no se emplea solamente por cuánto conoce o por cuántos títulos tiene un estudiante o un profesional, sino por su capacidad. La experiencia laboral es algo que pesa ahora, ¿verdad? No sé cuántos han estado en entrevistas de trabajo y muchos empleadores prefieren tener personas que hayan tenido experiencia laboral, aunque no tengan los títulos que se requieren, porque ahora estamos en un mundo tan viralizado y mediatizado que muchos, incluso por internet, pueden tener la formación teórica, pero la práctica, o como se dice, la experiencia laboral, a veces se adquiere en el proceso del camino. Y muchas veces estas actitudes de trabajar en equipo, de resolver problemas, de saber llevarse bien, de trabajar en una puedes decir, realidad virtual, como también en una oficina con diferentes tipos de profesionales, te hacen mucho más experto que aquel joven que ha salido con un título universitario y puede tener 5 diplomados, 2 maestrías,
pero solo trabaja con sus capacidades y no con sus actitudes. Y muchos de esos son los que existen ahora, ¿no? Antes, para emplear a un docente, incluso, ¿no? En el área de la docencia, no. Entonces, este docente sí ha dado muchas materias, se lo va a emplear. Pero este muchacho que tiene a un diplomado en educación superior, un diplomado en didáctica, pero no tiene experiencia, como ¿de cuál contrato? ¿Este que tiene experiencia o este otro? ¿No? Entonces, obviamente, vamos a ver su experiencia en el aula, ¿no es cierto? Entonces, así sucede también en este tiempo, ¿no? Ahora, este de aquí es importante pensar. El currículum por competencias considera estos cuatro saberes: conocer, el saber hacer, el saber ser, y obviamente se resuelven a través de problemas. Los problemas tienen que ser claramente involucrados en todo el desarrollo curricular. Por eso es que el profesional que egresa por esta concepción por competencias es una persona que responde a estas necesidades de problemas que existen en la sociedad. Muchos de estos problemas son resueltos por los profesionales. Por eso es que estamos llamados a trabajar con criterios de desempeño que nos permiten resolver estos problemas. Este compromiso ético, los valores, que es un área que aquí en la Universidad Adventista se desarrolla mucho, y también se debería trabajar en otras universidades, en tanto queremos personas que estén comprometidas con su ser, ¿verdad? Esa persona que, aún a pesar de la presión que exista, es una persona que es íntegra, que sabe, no recibe una coima, no recibe un aumento por una muñeca, o no recibe o no da favores a sus conocidos. Entonces, esto es algo que realmente necesitamos desarrollar. ¿Cuánto le haría bien a Bolivia? Trabajar con este enfoque por competencia, sobre todo en el compromiso ético, ¿verdad? Porque sin esto habría menos corrupción en algunas instancias, incluso de la política nacional, de los puestos y cargos públicos, ¿verdad? Que tanto hace falta personas con una actitud íntegra. Es muy triste ver que aún en nuestro país, aunque exista presupuestos elevados para mejorar lo público, se trabaje con personas que solamente conocen y no son personas que desarrollan estos valores, ¿verdad? Entonces, el currículum por competencias sería una respuesta para estas necesidades. Entonces, existen elementos importantes a considerar. Por ejemplo, las competencias en el logro de aprendizajes, pero que no son aprendizajes que son solamente de conocimiento, sino también del ser, del hacer y del convivir, del saber ser en equipo, ¿no? Estos conocimientos que vienen a ser conocimientos teóricos, prácticos, en valores y actitudes que acabamos de mencionar, y en relación con la teoría y la práctica de la realidad. Si no hay este compromiso entre teoría y práctica, pues estamos perdidos. No sé cuántos han escuchado decir algunos ya universidades en nuestro país que se dice que desde el primer día o desde el primer semestre existe la práctica, ¿verdad? Por lo menos se visita a la empresa, se visita a la institución, se va a un hospital para que el alumno desde el primer o el estudiante desde el primer día ya pueda tener este conocimiento de la realidad, ¿no? Y obviamente también se consideran estos elementos, hay una secuencia en el desarrollo del sujeto. El currículum universitario debe estar diseñado para ayudar al estudiante a resolver problemas de la sociedad. Sin esto, esta importante propuesta, el currículum por competencias, no tendría valor. El currículum por competencias también debe apoyar a ser eficientes, tener la capacidad de mejorar estas habilidades que sirvan para enfrentar los problemas de la sociedad, a convertirse en profesionales que tengan un compromiso social y valores que respeten el medio ambiente. Lamentablemente, por muchos años hemos visto profesionales, pero que no que no han tenido este compromiso ético y mucho menos con el medio ambiente. Justamente estamos a vísperas, bueno, hoy creo, ¿no? Es Día de la Tierra y
podemos celebrar junto con algunos profesionales que no necesariamente son ingenieros ambientales o son ecologistas, sino que tienen un compromiso por respetar el medio ambiente, ¿no? A ser creativos, innovadores y propositivos, personas que no se quedan en el problema, ¿verdad? Esto es tan difícil de encontrar, pero la idea del currículum por competencias es promover la creatividad. Yo había puesto aquí unas imágenes y me encantaron. Les cuento que estos jóvenes que están aquí, estos niños, pueden ser sus futuros alumnos. La mayoría tienen 9 años y aquí tenemos una nena que en base a la basura ha creado un robot primero, ¿no? Y después ha hecho algo de robótica ya trabajando a partir de la inventiva que ella tenía, ¿no? También tenemos un muchacho que es pintor, que también ha usado sus capacidades, sus dones y talentos, y este par de músicos que han sido ganadores de premios. ¿Quién sabe un día como docente estos muchachos que son creativos, inventivos y que trabajan con el arte, que trabajan con capacidades de desarrollar eh, algo diferente, sean tus alumnos o quién sabe te caiga en tus manos el futuro presidente del país? Entonces, no debes trabajar solamente con el conocer, con el saber conocer, sino con el saber hacer, con el saber ser. Y qué lindo es encontrarse después de años con algún alumno que te dice, ah, licenciado, doctor, ingeniero, qué lindo lo que usted me enseñó, me ha servido para la vida. Ahora estoy desarrollando esto, ¿verdad? En tus manos van a caer muchachos que tienen, tal vez no hayan salido en un periódico, pero sí tienen mucho por desarrollar. Y de eso se trata la educación por competencias, de trabajar sus capacidades, sus habilidades para que sean mejores en la vida, ¿no? También el currículum por competencias considera estas competencias que en la anterior semana hablamos, ¿no es cierto? Las competencias genéricas que deben tener los futuros profesionales, que competen a todas las áreas de estudio, trabajo en equipo, saber desarrollar o resolver un problema, saber redactar, ¿no? Y estas competencias específicas para desarrollar las áreas de su profesión. Definitivamente el currículum por competencias promueve una mejora en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Ahora, algunos de ustedes, y leyendo los aportes de los últimos colegas que han incluido, estoy leyendo que el esfuerzo conjunto y planificado de toda escuela destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia el resultado de aprendizajes predeterminados, eso entienden por currículum, es un pantallazo de datos personales, habíamos aclarado ya eso. Y Nubia nos dice, es un plan de estudios o proyecto educativo en donde se concretan las concepciones que determinan los objetivos. Zule nos dice, es un historial de formación y experiencia profesional en la trayectoria profesional. Es una actividad diaria del ser humano, dice, ¿no? Conjunto de conocimientos, nos dijo Carly, son datos personales e historia. Bien, bueno, ahora creo que estamos teniendo problemas con el internet. Vamos a seguir un poquito a desarrollar este cuadro que tiene que ver con lo que una universidad debería desarrollar. ¿Cómo debería desarrollar su propuesta por internet o en el desarrollo de sus capacidades? Por ejemplo, toda institución educativa tiene que tener un plan estratégico. Algunos piensan que el plan estratégico debe durar 20 años. No, señores, eso se debe ir renovando. Y eso es algo lindo que yo aplaudo mucho de esta universidad, porque cada vez están pasando por procesos de evaluación interna y externa también. Entonces, un proyecto educativo modelo, el plan estratégico de cada facultad, de cada carrera, y aquí a quienes se les consulta, a los expertos, académicos, especialistas, pero también a los egresados, también a los empleadores, ¿verdad? Y ahí se define el perfil de egreso. ¿Qué es un perfil de egreso? Es una lista de cosas que el joven o señorita debe tener. Las competencias específicas, las competencias genéricas, ¿qué implican estas competencias? Todo lo que esta persona queremos que sepa hacer y que sepa conocer, ¿verdad?
Los contenidos, ¿verdad? Lo que es famosos sílabos o le llamamos plan de clase, plan de estudios organizados, los enfoques de enseñanza, las modalidades y actividades y resultados, la evaluación y los recursos que vamos a considerar para hacer el currículum. Por ejemplo, un recurso académico, un recurso financiero, cómo va a ser la infraestructura. Años anteriores, no sé cuántos se han dado cuenta, pero incluso los colegios funcionaban en casas, no había un boom de los colegios secundarios. Ahora, gracias a Dios, ahora se está regulando mucho mejor a través del Ministerio de Educación, pero eso mismo tiene que pasar en las universidades, ¿no? No se pueden lanzar universidades si no se tienen los recursos académicos, los recursos financieros y la infraestructura necesaria para presentar un buen nivel de formación de los estudiantes, ¿no? La organización por competencias también nos permite identificar, como habíamos dicho, problemas que tienen que ser resueltos en las áreas donde están trabajando los estudiantes, las competencias específicas a través de estos problemas que tienen que ver con específicamente esa área, ¿no? Si estamos nuevamente hablando del marketing digital, entonces, ¿qué problemas habrá para el marketing digital? Muchos que ofrecen, digamos, muchos estudiantes que tienen o jóvenes que se meten a vender productos sin saber cómo llegar a desarrollar la necesidad de la compra, por ejemplo, ¿no? Estoy solamente hablando en voz alta. Yo trabajo, les cuento, con enfermos terminales. Hace unos años pasé por cáncer y Dios me habló y me dijo, Daisy, yo deseo sanarte, pero yo quiero que tú te dediques a trabajar con enfermos terminales. He descubierto muchas cosas en este andar. Y les cuento, una de las cosas que he descubierto es que hay poca gente especializada en el trabajo de cuidados paliativos para enfermos. Entonces, es una realidad, tal vez en el futuro haya más enfermeras paliativistas, trabajadores que hagan asistencia social, hospice que ayuden a morir bien, porque cuando una persona nace, pues se les recibe bien, pero cuando uno se va del mundo, ¿verdad? Qué difícil es encontrar a gente que le despida, que se muera bien, feliz y sin dolor. Todo esto es un proceso para mí de aprendizaje. He dicho, wow, qué realidad tan diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo pasé por un dolor. Entonces, cuando uno vive y convive con personas que han pasado por el dolor, se pueden enterar de las necesidades. Pasa lo mismo. Si en el área de las ciencias de la salud habría personas que desarrollen estos problemas, o sea, habría mucho más especialistas y mucho más personas comprometidas con su trabajo y el desarrollo de sus capacidades. Ahora, ¿cómo se construye un diseño curricular por competencias? Como habíamos dicho, el diseño curricular implica todo esto que ustedes han hablado. Plan, implica propósito, implica perfil, implica desarrollo de asignaturas, implica modelo educativo, implica todo eso que aquí les había presentado, ¿verdad? Eso ya queda bastante claro. Entonces, hay personas que dicen, bueno, este es nuestro currículum, pero hay otros que dicen, vamos a rediseñar el currículum, que es muy diferente a diseñar. Aquellas personas que rediseñan el currículum son estos mismos expertos, pero también administradores de una universidad que dicen, bueno, tenemos que mejorar un poco, porque el perfil del egreso de hace 5 años no es el mismo de ahora. Y lamentablemente algunas carreras hace cuántos años que no se revisan sus planes de estudio, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han pasado por un proceso de revisión del plan de estudio de su misma profesión. Yo sí pasé, y increíble, pero cierto, gracias a Dios mi carrera ha ido cambiando con los años. Sin embargo, hay algunas universidades que no revisan estos procesos. Entonces, para un rediseño se debe revisar los propósitos de la carrera, el perfil de egreso, el plan de estudios y las materias o llamadas también asignaturas o módulos, ¿no? En este rediseño curricular hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una justificación, hay que revisar los fundamentos del currículum, hay que trabajar con todas estas áreas que están inscritas acá para que obviamente
haya una revisión del diseño curricular. Ahora, ¿hay diferencia entre ajuste, el diseño curricular, rediseño curricular? Sí. ¿El ajuste qué es? Es que a veces nos damos cuenta que algunas materias no son tan innecesarias. Hace un tiempo atrás yo revisé un plan de estudios de una carrera que se ha lanzado nueva al mercado. Pero cuando revisé, realmente me dio mucha pena porque muchas de las materias o módulos no respondían a la necesidad que se estaba planteando. ¿No? Yo cuestioné un poco al director de carrera y le dije, ¿por qué están incluyendo materias que no tienen que ver? Pero me dijo, sí tienen que ver con qué, le dije, ¿no? O sea, realmente esta es la realidad que ustedes están presentando y esta es la materia que responde a otro tipo de perfil. Era como si hubieran hecho un collage de una y otra carrera y le hubieran presentado al Ministerio de Educación y les aprobó. Realmente para mí como curriculista y pedagoga fue una decepción, ¿no? Pero lamentablemente así es cuando hay muñecas y eso sucede también en nuestro país. Y no vamos a negar, ¿verdad? Que aunque nosotros quisiéramos que el currículum sea como hemos presentado acá, una propuesta preciosa donde incluyamos la opinión de los egresados, donde a veces lamentablemente son unos cuantos los que definen las carreras universitarias. Pero eso es otro tema que nos convoca en otro momento. La organización y planeación. ¿Cómo debe ser el currículo? ¿Cómo se debe desarrollar el diseño curricular? Por eso mismo, para plantear un nuevo proyecto educativo, es decir, una nueva carrera, se debe incluir la opinión de egresados, de empleadores, de profesionales que ya están ejerciendo y cuáles son las propuestas que se tienen que hacer. Para eso se tiene que hacer un diagnóstico. Lamentablemente en nuestro país se hace poco diagnóstico. ¿Qué significa este diagnóstico? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son estos problemas a los que este futuro profesional va a responder? ¿Cuáles son las problemáticas que tienen que ver con la realidad de este contexto, este desafío que nos presenta en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo económico, ¿verdad? Y muchas veces cuando estamos hablando de diagnóstico, también estamos hablando de un comité curricular que tendría que estar todas estas personas para ver. Y en este diagnóstico se tienen que pensar también en la realidad externa, porque no solamente el profesional va a trabajar en Bolivia digamos, en Sucre, va a trabajar, quién sabe, fuera de Bolivia y va a necesitar conocer cuáles son las tendencias que suceden en su área profesional también, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis incluso, como hemos dicho, global, ¿no? Con qué está pasando en el mundo, cuál es el acontecer en el mundo, cuáles son estas tendencias internacionales que están sucediendo en el área en la que trabaja esta persona. Si estamos hablando de marketing digital, obviamente hay un montón de universidades que están trabajando, pero ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son el movimiento en el área de este futuro profesional? ¿Qué aspectos políticos y legales están permitiendo? Porque en el mundo virtual hay mucho movimiento, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los estándares de acreditación y cualificación y las tendencias internacionales? Ahora se habla de que las credenciales no solamente tienen que ser dadas por universidades nacionales, sino también internacionales y que tienen que ser reconocidas por muchos empleadores, ¿no? Y como les dije hace un momento, muchos empleadores prefieren contratar personas que tienen más experiencia en el campo laboral que tengan títulos, ¿no? Ahora, a nivel nacional, ¿cómo son los reglamentos? ¿Cuáles son el mercado laboral, esta tasa de empleabilidad, que es lo último que se les ocurre consultar a los curriculistas o a los que diseñan el currículum, es cuál es el mercado de trabajo. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás yo cuestioné a una X persona, ¿no? Le dije, bueno, ¿y ustedes para plantear esta carrera han preguntado ustedes que van a tener el mercado laboral para ese tipo de profesional? Se quedó pensando, ¿no? A veces solo planteamos y decimos, este es nuestro
nueva carrera, pero ¿y qué del mercado de trabajo, no? ¿Existe el grado de satisfacción entre estos egresados y empleadores? ¿O qué es lo que realmente el mercado está prefiriendo este tiempo, no? Por otro lado, profesionales, empleadores, expertos o referentes que son los actores claves que deberían estar diseñando los currículums y sobre todo el currículum por competencias, ¿no? A nivel institucional, ¿cuál es el plan estratégico que tiene? Sí o sí, cada universidad debe tener un proyecto educativo donde se estén trabajando su visión, su misión, cuáles son sus fundamentos, en qué base, de qué teoría de aprendizaje se trabaja, cuál es el plan estratégico de cada carrera, si existe esto que llamamos estas tasas de retención, de titulación efectiva, cómo se está trabajando. Por San Simón hace unos años, más de 15 años, lanzó el famoso PETAN, un programa para titulados, porque la tasa de titulación era tan baja porque se hacían tesis de 300 o 400 páginas que no eran necesarias. Ahora este programa todavía existe, sin embargo, hay todavía unos resabios, ¿no? De gente que dice, bueno, esa es una salida que tiene la universidad también para ganar unos pesos extras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los actores en esta área? Los académicos. Yo trabajé un poco en un documento de la Universidad Central de Chile que la voy a colgar, que trabaja con estos diseños curriculares por competencias. Ahora vamos a hablar un poco de la capacitación. ¿Quiénes que tienen que ser capacitados en este proceso de diseño curricular? Todos los involucrados en el proceso, incluyendo los administrativos que insertarán en el proceso de diseño o rediseño curricular, los docentes en la fundamentación de este diseño curricular por competencias, porque si bien existen gente muy formada en el área educativa, pero no todos entienden cómo funciona el proceso. Entonces, a eso se tiene que haber gente que esté realmente involucrada, ¿no? Por otro lado, se debe trabajar el estudio del contexto. Hemos dicho que es importante que se cree un estudio, un diagnóstico para saber cómo y en qué área va a desarrollarse este profesional. Este estudio de contexto se determinan los problemas que debe resolver el futuro egresado de la carrera. También las teorías que van a fundamentar el campo disciplinar de la profesión y la fundamentación de esta carrera. Por otro lado, este estudio de contexto nos va a mostrar estos problemas y cómo va a mejorar estando este profesional, digamos, respondiendo a estas necesidades, ¿no? Se pueden definir que existen capacidades o competencias las cuales corresponderán a las competencias genéricas y específicas de acuerdo al contexto que requiere. Y en esto me encanta la propuesta por competencias porque se habla de los famosos nodos problematizadores, que es esta familia de problemas. No sé cuántos conocen el marco lógico, y en el marco lógico se trabaja un poco lo que son los árboles de problemas, ¿no? Entonces ahí es como esta familia de problemas, que de un problema central salen más problemas con efectos y causas que nos permiten desarrollar un campo profesional. Estos nodos problematizadores le dan identidad representando los principales desafíos que deben enfrentar los profesionales en el ejercicio de su profesión y por lo tanto forman parte de la propuesta formativa de una carrera o de un grado. Y en definitiva, estos nodos problematizadores generarán más indagaciones, ¿no es cierto?, que el futuro profesional debe tener. Las preguntas son, ¿qué hace el profesional determinado que lo diferencia de otros? Si yo estoy hablando de una enfermera general, a una enfermera pediátrica, a una enfermera que se especialice en cuidados de pacientes oncológicos o de pacientes quemados, será muy diferente, ¿verdad?, a una enfermera general. Tendrá que desarrollar unas capacidades distintas. Y eso son tareas y desempeños que exigirá el mercado laboral, que esta actividad compleja tiene en base a las competencias específicas de áreas de conocimiento.
cómo se tendría que ser el desempeño, determinando estas cualidades que la carrera quiere incorporar y que sus egresados deberían tener. En definitiva, estos nodos problematizadores nos tienen que responder a estas preguntas. ¿Con quiénes trabajará? ¿Qué tipo de personas con las que se relacionará? En el caso del área de la salud, con personas que trabajan en esa área, o tal vez tendrá que desarrollar con otro tipo de profesionales del área de las ciencias sociales. ¿A quiénes se dirige su acción? Se busca establecer las personas para que el profesional sirva o trabaje con ellos, ¿verdad? Lo mismo, tenemos estas otras preguntas que nos permiten desarrollar estas capacidades en los estudiantes. Estos nodos problematizadores, entonces, son esta información del ámbito de desempeño y las áreas de dominio que debe tener el profesional. Cuando se hace un currículum por competencias, se desarrolla estos ámbitos de desempeño que nos permiten definir a qué específicamente va a apuntar este profesional. No podemos hacerlo ya un generalista. En este mundo ya no se puede trabajar con ingenieros o con licenciados o con doctores generalistas. Ya se debe trabajar especializados en áreas respondiendo a estos nodos problematizadores. ¿Qué es el perfil de egreso y el perfil profesional? Existe una diferencia. El perfil de egreso es el listado de, digamos, de todas aquellas competencias específicas y genéricas que quiero que el estudiante tenga al terminar el último semestre, el 10º semestre, ¿verdad? De la carrera. Entonces, este listado va a orientar a la estructura curricular. Vamos a decir, tiene que pasar las materias básicas, tiene que pasar las materias específicas, tiene que haber materias selectivas, tiene que tener un taller de investigación, todo eso nos da la estructura curricular. ¿Qué recursos humanos va a necesitar? Es decir, docentes especializados en qué áreas, ¿no es cierto? Y obviamente que estos también, los recursos de aprendizaje que se necesita. Ahora que estamos en un espacio mediatizado, necesitamos que la universidad tenga, por ejemplo, acceso a Internet, que se puedan trabajar estrategias de aprendizaje en espacios innovadores, como hemos hablado la anterior semana, ¿no? Entonces, el perfil del egreso nos va a permitir los aspectos pedagógicos, la infraestructura y la evaluación que van a estar formando parte. En cambio, el perfil profesional ya es esa persona que, habiendo terminado la carrera, va a ejercer, ¿verdad? Dentro de la institución, empresa o hospital, o en el lugar donde se desarrolle, tal vez en el área virtual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué rasgos y capacidades certificados apropiadamente por la competencia que se desarrolle? Cada profesional es diferente. No va a ser lo mismo uno, incluso por los años, ¿no?, de experiencia que pueda tener. Ya entonces el perfil profesional permite que alguien sea reconocido en el profesional y que se le encomiende las tareas que esa persona está capacitada para realizar, ¿no? Entonces se dice, bueno, esta persona es especialista, por decir, en esta área, entonces le va a contratar en esa área. Y se hacen especialistas, ¿no? En las áreas que se desarrollan. Entonces, el perfil académico profesional nos va a considerar estos 4 saberes. El saber, que son los conocimientos, el saber hacer, que son las metodologías, el saber estar, que son las interrelaciones, y el saber ser, que es la integridad, ¿no? Entonces, obviamente esto va a desarrollarse en estas competencias profesionales que implica un cambio en el aprendizaje, implica un cambio en el conocimiento que desarrollará el futuro profesional. Ahora, ¿cómo se definen las famosas áreas de dominio? ¿No? Son estas áreas específicas en las competencias genéricas y específicas a la que debe incluirse el perfil académico específico, ¿no? Un área de dominio
En las ciencias sociales, por ejemplo, será el estudio del ámbito social, de la sociología, que la sociología puede estar incluida en el área de la psicología, la educación, en fin, todas estas áreas de dominio que puede tener el futuro profesional, por decir, en ciencias de la comunicación. Pero que estas son áreas que son importantes a desarrollar. Ahora, ¿qué es la estructura curricular? ¿No? Es como habían ustedes dicho, alguno de ustedes comentó, habían comentado que es esta sesión, o mejor dicho, es este conjunto de planificación, un programa o planes de estudio, ¿no? Los famosos planes de estudio, o que es una malla, ¿no? Que nos permite ver qué materias va a aprender el estudiante. Entonces, para eso se deben considerar los saberes esenciales y también se definen por competencias específicas, complementando el contexto profesional, y se estructuran algunas veces por módulos y en algunos casos por materias, ¿no? Los módulos deben tener contenidos teóricos y prácticos y actividades de aprendizaje considerando los niveles de desempeño y evidencias incluidos dentro de cada plan curricular de módulo. Las evidencias es el saber hacer, qué cosa sabe hacer y cómo estas evidencias son incluidas desde la competencia, y estas evidencias van a ser las que en definitiva los elementos para la evaluación del estudiante, ¿no? Y para la evaluación en su proceso de aprendizaje. Entonces, el desarrollo curricular por competencias, una materia como parte del plan de estudios conformado por módulos de aprendizaje. Estos módulos no se van a organizar a través de los contenidos y temas y subtemas, la definición de estas evidencias, ¿no es cierto?, que hemos dicho, y las competencias que son específicas por materia nos van a determinar el perfil profesional. O sea, todo está estructurado, nada se sale de sí. Ahora, por ejemplo, aquí está un mapa de competencias de una carrera que aquí les presento, que es la administración de redes. Aquí están las competencias genéricas, se tiene dividido por bloques. Este es el bloque que ya nos está definiendo. Este bloque a la vez se definen otros dos bloques, y estos dos bloques tienen cada uno dos módulos, y ahí están definidas las habilidades que va a desarrollar por módulos los estudiantes que van a cursar estas carreras. Algo más tradicional pudiéramos presentar esta otra propuesta, que en esta estructura curricular podemos ver materias, por ejemplo, que tienen que ver con la práctica ya en el aula, o con la carrera que se vaya a trabajar, sea en la empresa, sea en el hospital, sea en una institución. Por ejemplo, en esta malla curricular o en esta propuesta curricular estamos viendo de una carrera de docencia, ¿no es cierto? Desde un principio, desde el primer semestre, el estudiante va a hacer observación y práctica educativa. En el segundo lo mismo. En el tercero ya va a tener una iniciación en el trabajo docente. En el cuarto ya va a desarrollar estrategias. En el quinto semestre va a ser un trabajo ya de docencia. En el sexto, si fíjense, va progresivamente desarrollando su práctica del saber hacer. Y en el saber conocer están ahí las teorías, están las bases, ¿no? En el saber hacer, otras áreas, ¿no? En el saber, tal vez aquellas materias incluso optativas, ya se van estructurando la estructura curricular de acuerdo a los requerimientos de cada materia. Lo mismo en esta de técnico de mantenimiento automotriz. Ahí ustedes mismos, quién sabe, los ingenieros del área pueden ir desarrollando. Ahí fíjense, los módulos están definidos por los saberes también, que cuáles son las materias básicas que tiene que tener un estudiante en esta profesión, cuáles son las materias que son optativas, cuáles son las materias que tienen que ver con su práctica profesional. En fin, así se va estructurando el currículum. Y aquí tenemos
otra que es de enfermería, aquí lo mismo, ¿no es cierto? Ahí está algunas materias que se van a ir considerando en base a los saberes. Es muy diferente en cada universidad de acuerdo a los requerimientos, al proyecto educativo de cada universidad. Aquí tenemos un programa de posgrado, por ejemplo, el primer módulo, cuáles son las materias que se van a ir trabajando, los contenidos que se van a ir trabajando, mejor dicho, en el segundo módulo, en el tercer módulo y en el cuarto módulo. Fíjense, incluso en algunos, cuando se están hablando de la estructura curricular, ya incluso se ponen nombres o siglas a los módulos, ¿no? Eso también pide ahora el Ministerio de Educación. Ahora, ¿qué es el diseño de contenidos? ¿No? Es esto que nosotros llamamos las unidades, las unidades bien estructuradas, ¿no es cierto? A través de la organización, la carga horaria, cuál va a ser el propósito general del aprendizaje, tiene que ver con un objetivo, también se puede redactar, las competencias genéricas, específicas, cómo se van a abordar estas unidades de aprendizaje en base a actividades que estén desarrollando, las metodologías y las estrategias de evaluación. También vamos a hablar un poco de gestión de calidad. Y en la gestión de calidad estamos hablando de aquello que constantemente se busca en lo que es evaluación, diseño curricular por competencias, que tenga que ver con este mejoramiento continuo, ¿no es cierto? Porque ¿de qué me sirve presentar una bonita carrera, un bonito posgrado, una bonita propuesta, pero no estoy manteniendo la calidad y haciendo una auditoría, un auditaje constante, ¿no? En esto pasa lo que es la autoevaluación constante. Para eso, en la Universidad de Talca de Chile, ya por el tiempo no voy a explicar mucho, ya ustedes lo pueden revisar en casa, pero ellos han pasado constantemente por una revisión de sus propuestas curriculares para mejorar la gestión de calidad. Por otro lado, es necesario el cambio en la docencia y la formación docente, creo, y estoy más que segura, es la punta de lanza que se requiere para incorporar el modelo por competencias dentro de las universidades. Ustedes como futuros docentes van a tener que trabajar con el enfoque por competencias, pero tiene que haber un compromiso y la palabra compromiso es algo que se trata de desarrollar en estos saberes en la formación. Sin que no tengamos conocimiento claro de lo que es la propuesta por competencias, pero si no lo aceptamos, si no lo concebimos como parte de nosotros, pues muy poco se trabajará. En el rol del docente es importante que debe estar abierto al cambio, ¿no? Debe ser una persona que esté diseñando constantemente estas características de los saberes en los estudiantes. Tener esta capacidad de hacer metodologías y sistemas de evaluación innovadores, debe ser mediador de aprendizajes, un facilitador, debe propiciar la investigación, es algo que muy poco se desarrolla lamentablemente en nuestro país. Hay necesidad de investigadores, ¿no? Y necesidad de promotores de la investigación. Y qué mejor nosotros como docentes promover estas capacidades en los estudiantes, ¿no? Vamos a ir pasando a los cambios en el diseño curricular, la relación entre teoría y práctica. Los alumnos tienen que estar informados claramente con el saber hacer, el saber ser, el saber conocer y el saber decidir. No podemos hacer un cambio curricular si es que no tenemos estas áreas bien delimitadas y decididas. También esta relación entre teoría y práctica se debe hacer a través de estas dinámicas. Por ejemplo, algo que ustedes van a trabajar son los recursos de aprendizaje y las metodologías innovadoras. Esto acorta la distancia entre la teoría y la práctica. Por ejemplo, algo que siempre se maneja en el diseño curricular por competencias es hacer análisis de caso, análisis de problemas, salidas al laboratorio, elaboración de proyectos, de prácticas, en fin, esto que nos permitirá desarrollar estas capacidades en los estudiantes, ¿no? Por eso también es importante un mejor vínculo con el sector productivo, con las empresas, con las instituciones, con los hospitales, para mejorar este proceso de planificación curricular.
Y obviamente algo que me encanta y que debe estar incluido es la famosa evaluación por competencias. Esta evaluación que considera la evaluación sumativa que se hace en el aula, la evaluación de pares, la evaluación y la autoevaluación que forma parte del proceso, ¿no? De evaluación. Entonces, definitivamente la evaluación desde el enfoque por competencias está involucrado en todo el proceso. Ya ustedes con el futuro docente van a ver a más detalle cómo se puede hacer los cambios en el diseño curricular, permitiendo procesos de evaluación tales como, por ejemplo, la simulación, tales como ejercicios que resuelven la práctica del estudiante en el aula. También se debe hacer cambios en la gestión institucional. La administración educativa debe ser dinámica, debe haber un proceso mejor de ingreso, evaluación y certificación de los estudiantes. Por otro lado, estos estudiantes deben estarse, tiene que promoverse las prácticas y esto es algo que a veces en las universidades no se da por los convenios. Muchas instituciones son un poco cerradas a que vengan practicantes, ¿no es cierto? Entonces, en eso debe gestionar la universidad para que los estudiantes puedan ser partícipes ya de los procesos constantes de mejora de la participación de los estudiantes. La evaluación curricular, como habíamos dicho, tiene que preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son criterios de secuencia y dosificación de contenidos en los procesos educativos? ¿Cómo voy a apropiar estos contenidos significativos, estos principios para diagnosticar cuáles son los puntos fuertes o débiles del estudiante? Porque no todos los estudiantes les gusta hacer prácticas, ¿no? Entonces ahí está qué mejoras debemos hacer para que el estudiante avance. Algunos estudiantes, les cuento que no sé si les ha pasado a ustedes que han sido docentes o los que han tenido también experiencia ya como estudiantes, es que muchos chicos dejan la carrera a la mitad porque no saben lo que quieren. ¿Por qué? Porque a veces la carrera no responde a las necesidades de su realidad personal, ¿no? Entonces ahí esta evaluación curricular tiene que ir un poco a hacer un seguimiento de la base del estudiante. Mira, tú has reprobado esta materia, ¿qué necesitas para mejorar? ¿Qué soluciones puede dar la universidad para mejorar este proceso evaluativo? ¿No? Otra cosa es cuáles son los componentes de estas competencias que se deben requerir, ¿no? Y obviamente también cómo se está implementando el seguimiento y desarrollo curricular dentro del enfoque por competencias, ¿no? La evaluación curricular considera todos estos puntos también, ¿no? Por ejemplo, la evaluación del docente. En algunas universidades son muy, pero muy incisivos, ¿no? A un principio, a un final y constantemente evaluando los docentes y obviamente poco se hace el seguimiento de la evaluación misma de la institución, ¿no? Que también requiere una evaluación de 360 grados, ¿no? No solamente se debe evaluar al docente, al estudiante, sino también a la institución y la institución debe ser evaluada y debe pasar por estos procesos y de eso se trata, ¿no? Ahora, algunos componentes para la planeación del currículum por competencias son la flexibilidad, la transversabilidad y la pertinencia y calidad en la investigación. Flexibilidad no los currículos por competencia o el diseño curricular por competencia no es algo cerrado, no es algo que aquí se acabó, yo ya dije la última palabra y no se toca más en 5 años, no. Tiene que haber una revisión constante de las competencias que se están describiendo y una mejora, ¿no es cierto? Para eso es que es necesario que haya flexibilidad. La transversabilidad, en tanto entendiendo de que hay algunos contenidos que se deben considerar en todas las áreas de conocimiento, ¿no? Los valores, por ejemplo, ¿no es cierto? El cuidado al medio ambiente, el respeto por el otro, respeto de los derechos humanos, ¿no? Esto de la tolerancia, por ejemplo, ¿no? Que son algo, considerar al otro como parte del proceso también. La pertinencia es aquello que es necesario y oportuno, es importante considerar los programas que son pertinentes para la realidad social, económica y productiva del momento en el que se han planteado.
La pertinencia también es aquello que es oportuno, ¿no es cierto?, en el desarrollo del aporte que está dando el currículum a la sociedad. La calidad, como ya habíamos dicho, que es la excelencia universitaria, la excelencia en la enseñanza y desde la planificación del currículum, ¿no? Y la investigación, que debe ser algo que debe estar constante en nuestro país y sobre todo en las aulas universitarias de Bolivia, ¿no? Es necesario crear personas que investiguen, pero que también innoven a través de la investigación, porque hay muchas investigaciones se quedan ahí en el olvido. La idea es hacer propuestas que mejoren este proceso educativo. Ahora, ¿cuáles son los niveles de concreción del currículo? Ahí tenemos algunos niveles. El primer nivel es esta propuesta educativa. Cada universidad presenta su proyecto educativo y dice, nosotros como universidad estamos diciendo que esta es nuestra primera propuesta, es el primer nivel que pudiéramos decir de concreción. Ahí está. Nuestra carta de presentación como universidad tenemos una visión, una misión, nuestra filosofía educativa se basa en esto, nuestros principios son estos. Cada universidad es la carta primera que pudiéramos decir que presenta este documento llamado currículum que permite mostrar esta primera parte, este recorrido que tenemos en base a el modelo por competencias, un modelo de enfoque constructivista o tradicional, pero esto es el primer nivel de concreción. Sobre todo en el enfoque por competencias se determina a través de una propuesta mucho más considerada, pensando justamente en que cada universidad ya tiene esta primera propuesta educativa, ¿no? En esto se considera, por ejemplo, una planeación como habíamos dicho, de la filosofía, del contexto, del área del currículum, del plan de estudios, ¿no? Y ahí están, ¿qué debe hacerse como este proyecto grande? Esta organización de las demandas institucionales, la coherencia entre las asignaturas y la organización de la propuesta curricular. Ahora, un segundo nivel es esta propuesta ya mucho más definida, por ejemplo, a través de un perfil del egresado. Se hace una lista de los saberes y se hace un perfil del egresado, ¿no? Que habíamos dicho que son componentes importantes que se deben considerar en los aspectos de índole teórico y técnico en la administración del currículo. Entonces ya es algo mucho más concreto, es un avance hacia un diseño curricular que permite decidir, bueno, estas son las carreras que vamos a ofertar, estas carreras tienen estos perfiles de egreso, se ha consultado, se ha hecho un diagnóstico, se ha consultado a los empleadores, se ha consultado a los egresados, a los titulados, a los que ejercen la carrera y se está respondiendo a estas necesidades del mercado laboral. Entonces, este es el segundo nivel de concreción del currículo, ¿no? Y en esto se desarrolla una previsión del proceso de enseñanza-aprendizaje, el propósito de la propuesta educativa en tanto al docente, se determina los saberes, ¿no? Qué saberes se van a desarrollar en cada asignatura, cómo se van a organizar y distribuir incluso los horarios, cómo se va a establecer las reglas de convivencia, ¿no? Los valores de respeto dentro de cada área. Entonces, todos estos criterios de desempeño que van a estar en una asignatura, que van a estar, se desarrollan aquí en este nivel, ¿no? Cómo se va a conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene que estar descrito en toda esta propuesta curricular, ¿no es cierto? Y obviamente también se tiene que estar definidas las estrategias de aprendizaje. En definitiva, el éxito de una propuesta curricular por competencias, un diseño curricular por competencias, en este segundo nivel es que la descripción de estas estrategias, de estas metodologías, de esta evaluación que va a ser parte de la propuesta curricular por competencias, ¿no? Y también el impacto, cómo va a ser el impacto en el proceso de aprendizaje, ¿no? La evaluación por logros, la evaluación por resultados, los productos que se van a trabajar. Y un tercer nivel de concreción, que es este nivel
que corresponde a la práctica pedagógica en sí, que donde lo que decimos, ¿no? Es el nivel micro del currículum, donde vamos a desarrollar ya el escenario del aprendizaje, el plan de clase que llamamos, ¿no? Ahí está el plan de clase entre estudiante y estudiante, estudiante docente, entre el claustro de docentes, ¿no? Ahí está el tercer nivel de concreción, lo que llamamos el plan de trabajo o plan de aula, plan de clase. Fíjense que hay un modelito y ahí este es el famoso tercer nivel de concreción del currículum. Se redacta la competencia, cuál es el indicador que se va a hacer, qué contenidos voy a realizar en mi clase y esto lo van a trabajar, imagino ya en el otro módulo, cómo voy qué recursos voy a utilizar, qué indicadores voy a hacer, cómo voy a hacer mi evaluación, cuáles son los criterios que voy a considerar. Aquí tenemos otro modelito también, las competencias generales, las específicas, los criterios, cómo voy a hacer el trabajo a un inicio, el desarrollo, el cierre de la clase. Todo esto es el famoso tercer nivel de concreción, ¿no? Es el plan de clase que cada docente debe tener mínimamente. En algunas universidades ya que tiene una estructura para hacer un plan de clase y esto te permite desarrollar mucho más a detalle, lo que se puede decir lo micro, ¿no? El desarrollo curricular por competencias. Por ejemplo, aquí tenemos el tema 1, su concepto, digo, su desarrollo, dice conceptos y aspectos de la planificación, ahí está punto por punto que se va a desarrollar, cuáles son las estrategias de evaluación, cuáles son los criterios de evaluación. Aquí se está hablando de propósito general de la unidad curricular. En otros podemos hacer, como hemos dicho aquí en el anterior, ya algo mucho más específico, qué competencia se va a desarrollar, en fin, qué recursos se va a utilizar. Y eso es en cuanto podemos decir en base al contenido micro. Ahora la gran pregunta es cuáles son las carreras que van a surgir en estos años que vienen. No falta ya mucho del 2020 al 2023. ¿Qué carreras surgirán? ¿Tú serás parte de esta propuesta de diseño curricular por competencias? Quién sabe, en tus manos como docente está preparar una propuesta curricular para el área de conocimiento donde desarrolles. Muy bien, eso es todo por cuanto esta noche. Quiero decirles un par de cositas antes de que concluyamos. Voy a colocar 3 tareitas y la última tiene que ver con ya el documento final que ustedes me tienen que presentar, que consiste en 10 competencias, que son 10 genéricas y 10 específicas en base al área de trabajo que tú estás desarrollando como docente o en el área de formación que estás desarrollándote. Por favor, les pido que seamos honestos. En algunos otros módulos he visto algunos jóvenes que me han presentado una copia del internet, eso va a tener una mala calificación. Queremos que todos aprovechen en la redacción. Ya ustedes saben redactar las competencias y les agradezco por esta oportunidad que me ha dado la universidad. Quiero también pues agradecer a cada uno de ustedes que ha participado en el WhatsApp y también al doctor Choque por esta oportunidad que nos da. Muchísimas gracias. Ahora les voy a pasar con él.